Iniciar transmisión. Y ahora. Editar. Listo. Guardar. Buenas noches. Ya estamos en vivo, pero lo bueno que todavía nadie nos escucha. Nadie nos escucha. Voy a pasar el enlace aquí en el chat para que lo compartan donde gusten. Y, Súper. y lo voy a mandar en el Facebook para que la banda sepa que estamos acá. Ya lo tienen, ¿verdad? Ustedes. ¿Dónde la mandaste? En el chat de aquí. No tengo un chat. Ah, no tienes chat. Pero está bien, si quieres, mándamelo. Te lo mando en el chat del Twitter, ¿no? Sí, va. Claro. Va que va. Aunque sí te di mi número, ¿no? Pero de todos modos, sí. Pero más bien. Sí, tienes razón. Pero. Tienes razón. Ahí está. Ok. Ahora sí, ya empezó a llegar. Llegaron algunos que no saben qué onda. Y en este momento, conversatorio sobre movilidad urbana. Sale. Siempre que viene Natalia tenemos retrasos, Natalia. Te vamos a invitar al Pasquín mejor para que ahí no. Ahí no tenemos retrasos, te lo juro. Ahí sí somos más. No pasa nada. Yo soy muy paciente. Sí, yo lo sé, pero me da pena, pues van a decir, oye, tú ya te tardaste. No, esas cosas pasan, ¿no? Sí, es que como están en la otra transmisión y Julio participa en esa, que es el que genera los enlaces, no lo cachó, entonces. Vamos a ver, cerrar. Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tengo la fortuna de tener a dos compañeras que se dedican a, las dos son urbanistas y mejor voy a dejar que se presenten cada una. Primero tenemos a la bicireportera. ¿Cómo te decimos bicireportera? ¿Cómo quieres que nos refiramos contigo? Reportera. Ya está en mi casa, me dicen bicireportera. Entonces, pero me llamo Patti y sí, soy urbanista de profesión, que acabo de darme cuenta que soy colega de Natalia, de poquitas generaciones antes, pero sí, somos colegas. Soy urbanista de profesión, soy ciclista por elección, no practico mucho el urbanismo, pero me encanta la bicicleta. Soy activista, dicen. No es que yo tenga mi título ya sacado de activista, pero pues me encanta echarle ganas a la bici, animar gente a subirse a la bici y ¿qué más? Y pues tengo 10 años moviéndome en bici. Empecé por una cuestión de que yo soy como que no me gusta perder el tiempo. Creo que el tiempo es el recurso más valioso que tenemos las personas y no me gustaba perderlo en el tráfico. Entonces, pues decidí un día probar irme al trabajo en bicicleta, eran 4 kilómetros y lo intenté, lo logré y ya no me bajé. Entonces, pues la bicicleta es mi forma de vida, más que mi modo de transporte, es mi forma de vida. Chido. Natalia, preséntate, por favor. Pues yo soy Natalia Contreras, urbanista, y yo no he tenido mucha experiencia moviéndome en bici, en patines, la verdad, siempre he sido más de transporte público. Y en estos últimos 3-4 meses he sido, lo acepto, he sido cochista por circunstancias de la vida.
Y no me gusta, la verdad, porque siempre he ido en contra de la utilización del automóvil y casi siempre viajo sola o con mi prima. Entonces, pues las circunstancias en las que vivimos, a dónde nos tenemos que mover, nuestros horarios, pues decidimos que sería una buena opción movernos en coche, pero estoy intentando cambiar eso. He intentado utilizar la bici como modo de transporte, pero la verdad, la falta de infraestructura me causa mucha inseguridad, me da miedo que me vaya a pasar algo. Entonces, por eso igual me he limitado un poco. También he intentado andar en patines en la calle, porque patino desde hace 15 años más o menos, pero Lo mismo. un par de veces lo he intentado en la calle, igual me he encontrado con algunas dificultades, entonces la verdad no ha sido mi modo de transporte, pero espero que en algún tiempo, no tan lejano, pueda usar esos modos de transporte. Venga. Perfecto. Pues a ver, a ver, vamos a como a hacer alguna preguntita para darle sabor. ¿Cómo creen ustedes que debería ser la movilidad en las ciudades? ¿Quién quiere empezar? ¿Pati? Pues mira, yo creo que la movilidad debe de ser definitivamente de muchas formas. Principalmente debe de ser mediante transporte público. Creo que el transporte público es la parte más importante para poder mover a las personas, porque finalmente es quien más cantidad de personas mueve. Definitivamente, pues nunca nos vamos a poder deshacer del coche, ¿no? O sea, sí, para muchas personas el coche sí es la única alternativa, bueno, la que piensan que es la única alternativa al no ver un transporte eficiente, ¿no? Pero también creo que alternativas como la bicicleta, como los patines, el patín, pues obviamente también juegan un papel muy importante, sobre todo para las personas que estamos en condiciones de movernos de esta forma. Pero definitivamente creo que debemos de empezar ya a quitarnos esa visión de que las calles son solamente para los automóviles o de que solo debemos de construir vialidades para movilizar automóviles, porque pues los números ahí están, o sea, las cifras ahí están. Los automóviles no mueven más que al 25% de las personas, entonces no puedes estar dedicando el 80% del presupuesto de una alcaldía, de un estado, de una ciudad, a un modo de transporte que solo moviliza el 25%. Entonces, creo que tenemos que empezar ya a echar para atrás esa visión. Y creo que la Ciudad de México de alguna manera está empezando a entenderlo, pero lamentablemente otras ciudades que de alguna manera están empezando a crecer, y digo a crecer ¿cómo se llama? En número de personas, ¿no? Pero su desarrollo lo están basando en las calles, en hacer más calles. Es muy triste ir a ciudades pequeñas, como, digo, voy a decir ciudades por decir, Pachuca, que es una de las ciudades que tenemos más cerca. Es una ciudad muy pequeña, con un número de habitantes muy, muy chiquito, digo, en comparación con la Ciudad de México, pero la cantidad de infraestructura para automóvil y la poca inversión que hay en transporte público es impresionante, de verdad es una pena. Entonces, lo que está echando para atrás la Ciudad de México lo está haciendo mal las ciudades, las nuevas ciudades, ¿no? Las ciudades en crecimiento. No voy a decir las ciudades en desarrollo porque no me parece que el desarrollo de una ciudad esté basado en infraestructura para el automóvil. Entonces, lo que tienen que aprender estas ciudades y los gobernantes de estas ciudades es eso, ¿no? O sea, ¿qué hizo mal la Ciudad de México? ¿Qué está echando para atrás la Ciudad de México para que ellos no lo repitan? No sé, ¿tú qué opinas, Natalia? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo.
en el caso específico de la Ciudad de México, yo creo que, como dices, las últimas administraciones como que sí han intentado cambiar el paradigma de la movilidad en la ciudad, pero creo que también es importante tener en cuenta la realidad de nuestra ciudad, por ejemplo, de la zona metropolitana del Valle de México. Pues mucha gente que trabaja aquí vive en el Estado de México, ¿no? Entonces, para estas personas es no imposible, pero complicado moverse del Estado de México a la Ciudad de México, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se puede jugar con con un esquema intermodal, es decir, que las personas que viven en el Estado de México puedan llegar en bicicleta a lo mejor a un CETRAM, donde puedan tomar el metro o el metrobús, ¿no? Y entonces ahí utilizar el transporte público o modos de transporte no motorizados. Entonces yo creo que pues tener en cuenta como la realidad urbana de las diferentes ciudades y como menciona Patti, pues saber que estas formas de privilegiar al automóvil, el uso del automóvil, pues no funcionan en la Ciudad de México y no han funcionado en muchas ciudades de Latinoamérica y del mundo. Entonces, pues tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? Pero a ver, Natalia, ¿por qué crees que se ha privilegiado el automóvil sobre otras formas de movilidad? ¿De dónde crees que venga la razón, pues? Pues yo creo que ahí tiene una lógica primero económica de cuando se empezaron a producir los autos, era como necesitamos que la gente compre autos, entonces para incentivar la compra de los automóviles, pues se generó un modelo urbano que hacía que vivieras y trabajaras a distancias muy, muy largas y entonces no había en ese entonces transporte público u otras formas de moverte más que en automóvil, ¿no? Yo creo que el componente como económico es fundamental, digamos. Y sí, no sé, ahorita sigo. Y tú, vicereportera, ¿por qué crees que los autos han tenido prioridad sobre las otras formas de movilidad? Pues mira, yo creo que como dice Natalia, bien dice, en un principio pues sí era una cuestión de, pues si estamos produciendo coches, teníamos que ponerles calles en donde puedan desplazarse. Pero yo creo que hoy en día la razón principal por la que se hace todo este rollo, pues son razones políticas. Lo que más se ve en una ciudad, lo que más llama la atención, lo más tangible es las calles. Incluso para las personas que no tienen coche, el ver un segundo piso es wow, no manches, ¿no? Hay un segundo piso en mi ciudad, está increíble, no, hombre, están haciendo un puente que atraviesa, vuelas, padrísimo. Y eso se ve, es tangible, es para lo que la gente dice, no, ahí están invertidos todos mis impuestos. Cuando ni siquiera es así, porque la verdad es que cuando se construyen este tipo de macroobras, pues la ciudad se endeuda. Y esa es otra falacia, ¿no? Eso es otra mala idea que tienen las personas, de que aparte de que las ciudades, los segundos pisos, los pasos a desnivel, los grandes puentes vehiculares, son únicamente, bueno, yo creo que tiene muchísima que ver, se hacen por cuestiones políticas, pues terminan endeudando a la ciudad porque son tan caros que pues no hay presupuesto que alcance para que en una sola administración puedan ser cubiertos. Entonces, pero bueno, finalmente eso es lo que se ve, ¿no? Fíjate, qué bonito. Qué bonita imagen. Bueno, esta imagen la pongo como un poco para abrir la discusión porque la otra vez se comentaba de cómo se ocupa el espacio público ¿cuánto ocupan los autos, ¿no? Al final también es eso. Y que no pagan por ese espacio que ocupan, pues realmente no pagan mucho, o sea, pagan muy poco y siempre es el pleito con la tenencia y esas cosas, ¿no? Entonces, con la tenencia que ni pagan, porque también esa es otra mentira. Todo el mundo se queja de la tenencia, pero nadie paga tenencia, porque finalmente hay un refrendo. Todo el mundo paga refrendo, entonces nadie termina pagando la tenencia, porque aparte a los que les toca pagar tenencia, pues todos sabemos que hay miles de artimañas para no pagar la tenencia.
tú puedes ver, y es muy común ver en la calle, pues, vehículos de más de 500,000, 600,000, 1,000,000, 2,000,000 y hasta 3,000,000 de pesos, que no te puedes explicar que tengan 3,000,000 de pesos para comprarse una camioneta Mercedes XL 3000 Plus Ultra, pero no tengan para pagar la tenencia. ¿Y por qué no? ¿Y cuál es el argumento de no pagar la tenencia? Ay, no, pues es que mis impuestos yo no los veo reflejados. Por Dios, pues si estás viendo que las únicas obras que se hacen en esta ciudad son calles, son puentes y no sé qué, y luego te estás quejando porque hay un bache, pero no pagas tenencia. Entonces, te digo, o sea, se quejan de la tenencia, pero ni la pagan. Se quejan de los impuestos que tampoco pagan porque también hay entonces el pleito siempre es, sobre todo con los ciclistas, es que creo que afortunadamente se ha venido reduciendo, es pues si ni pagas impuestos, pues digo, ¿Cómo no? Pues tú yo no tampoco. conozco a nadie que no pague impuestos, ¿no? Digo, no sé, ni siquiera me preguntan si quiero pagarlos, ¿no? Yo de mi recibo de nómina todos los meses, yo veo cómo me quitan un montón de dinero en impuestos. Claro. Entonces, pues sí, es el argumento más tonto y más bajo que existe para querer quitarle espacio a los ciclistas. Sí, Natalia, ¿tú quieres comentar algo de este tema del espacio público que ha sido privatizado? Privatizado, porque es eso, ¿no? Al final el auto es un transporte privado, ¿no? Bueno. Sí, completamente. Y como mencionaba Pati al inicio, ¿no? Es 25% de la población la que se mueve en automóvil y el 80% del presupuesto que se destina a que se le conoce infraestructura gris, que son los puentes, los desniveles y todo eso, ¿no? Cuando el espacio público, pues, es un bien colectivo, ¿no? Y si la mayoría de las personas utiliza el transporte público, entonces, ¿por qué estamos destinando más dinero a infraestructura para el automóvil que a la inversión de transporte público, a su mantenimiento, a otros tipos de movilidad, ¿no? Y justo, pues antes se buscaban soluciones para mover autos y ahora se está buscando soluciones para mover personas, no vehículos, ¿no? Entonces, creo que ahí es ese cambio de paradigma que vamos poco a poco, paso a pasito, pero pues lo estamos trabajando, ¿no? Claro. O sea, entonces tenemos un problema en donde cada vez le hacen más espacios públicos, o le acondicionan más los espacios públicos a los autos, que siguen siendo una minoría, al menos en la zona conurbana, lo que conocemos como el Valle de México. Es más cerrado, mientras que cada vez les hacen más espacios, mientras que el transporte público pues se va al rezago. El transporte público que es lo más usado, ¿no? Lo que más personas usan, que la verdad es el transporte Correcto. público, ¿no? Entonces, sí. La mayor parte de las personas se mueve en transporte público. Entonces, a donde hay que meterle y donde hay que seguir eficientando es el transporte público. O sea, ya no podemos de verdad seguir pensando que no. O sea, y bueno, la imagen que tienes ahí en la esquina superior derecha es, digo, una imagen dice más que 1,000 palabras. Eso es todos los días. Esa es una realidad que se ve todos los días, incluso en pandemia. O sea, es más, no sé si la foto sea en pandemia, no les veo, no les alcanza a ver sus cubrebocas, pero es lo mismo, o sea, la verdad es que no es como que haya variado mucho, varió un poquito en los meses de junio, julio y agosto del año pasado, pero pues digo, en este año, aún con pandemia, eso se repitió. Claro, y entonces tú ves esa imagen y dices, yo no me subo al transporte público, pues mejor en mi carrito, voy sentado, voy lento, pero seguro, o sea, no hay bronca, ¿no? Exacto, eso es lo que cree mucha gente, que es mejor moverse en carro y lento pero seguro, como dices. Sí, claro. Ahora, no creen, bueno, pues, Natalia, ¿no crees que sea un debate de modelos? O sea, del modelo gringo de tengamos carro y el modelo europeo de más bien los espacios públicos son para las personas. Sí, pues yo creo que igual tiene que ver mucho con lo cultural, ¿no? O sea, como que creo que todavía tenemos esta idea de que tener un automóvil nos hace mejores personas, ¿no? Pero yo creo que también tiene que ver con las ciudades expandidas en las que vivimos. Porque como decíamos, no vivimos muy lejos de donde trabajamos, de donde estudiamos, entonces utilizar, no sé, la caminata, la bicicleta, patines, se vuelve
un tanto complicado, ¿no? Por eso yo creo que es importante también plantearnos la movilidad desde un cambio en el modelo urbano de ciudades, ¿no? Porque digamos que un documento de ONU, me parece, decía que la bici se puede utilizar hasta para distancias de 8 kilómetros, que son más o menos 30 minutos, y después de eso, pues claro, la puedes utilizar, pero ya se vuelve más complicado, ¿no? Entonces, quienes viven a 8 kilómetros de su trabajo o de su o del lugar donde estudian, ¿no? Entonces yo creo que ahí también parte importante pues de otras formas de movilidad es la forma de hacer ciudad y cómo estamos entendiendo la ciudad. Uh-huh. Tú, vicereportera, ¿qué opinas? Bueno, y un poco de lo que toca Natalia, pues de que le tenemos miedo a la bici, ¿no? De que, ay, no, es que Sí, yo no puedo hacer eso en bici, ¿cómo crees que me voy a ir, no? fíjate que Natalia sí al principio tocó un tema muy importante. Qué padre, Natalia, que no eres ciclista, porque a mí me gusta mucho escuchar a la gente que no es ciclista, porque yo, por ejemplo, pues obviamente toda mi interacción con la mayoría de las personas que tengo en mis redes sociales, pues son ciclistas, pero me gusta mucho sentarme en una mesa y debatir sobre las personas que no se mueven en bicicleta, y no solo debatir, sino escucharlas, porque escucho unos argumentos de verdad que a veces a mí me parecen tan chistosos, que sí digo, no, o sea, estás equivocado. Por ejemplo, tú dijiste, yo soy cochista desde hace 4 meses. No, no eres cochista y espero que no seas cochista, eres automovilista. Los cochistas son personas que no saben, o sea, que se conducen mal por las calles, que no, o sea, como muchos, ¿no? O sea, que se pasan los altos, no respetan en general, que no respetan los reglamentos de tránsito, y espero que no seas cochista, Ok, espero no, que seas automovilista. no soy. Pues Declaración. por ejemplo, ese estudio que sí mencionas, en efecto, que resulta eficiente moverse en bicicleta hasta 8 kilómetros, y tienes razón, nadie vive a 8 kilómetros de su centro de trabajo, más que, pues, y por eso de alguna manera vemos que el ecobici y todo esto, pues está muy solamente en las zonas céntricas de la Ciudad de México. Lamentablemente, pues digo, las periferias están a mucho más de eso, ¿no? Pero yo creo que sí, ese también es un paradigma que hay que romper. En lo personal, yo no soy una deportista de alto rendimiento, pero para nada, y vivo a 17 kilómetros contaditos de su casa a mi trabajo, y son 45 Gracias. minutos. Entonces, yo obviamente, pues he hecho el comparativo de mis trayectos en varios modos de transporte. Coche, he llegado a hacer hora y media, aún usando el segundo piso del periférico. Bueno, no voy a hablar de tiempos pandémicos, ¿eh? En tiempos pandémicos sí, es muy rápido. Sí. Pero en tiempos normales he llegado a hacer 1 hora y media, aún usando el segundo piso. Sin segundo piso he llegado a hacer 2 horas. En transporte público, para serles honesta, ni siquiera lo he intentado, porque la zona donde vivo no hay metro. El metro más cercano que tengo es Toreo, y de su casa a Toreo yo creo que en transporte deben ser unos 40 minutos. Entonces, ni lo he intentado, pero calculo que sí haría como 2 horas en transporte público. Entonces, y en bicicleta yo hago entre 45 minutos y 1 hora de trayecto. Y digo, hago esta diferenciación porque de ida hago 45 minutos porque es pura bajada, y de regreso hago 1 hora porque es mucha subida. Pero es un paradigma el decir que solo a 8 kilómetros. O sea, habemos gente que nos desplazamos con mucho más y sin ningún problema. Ahora, sí. Hay personas, por ejemplo, te decía esto de poder hablar con personas que no se mueven en bicicleta, que me dicen, ay, es que a mí me dan miedo los que se mueven en bici. O sea, es una persona que se mueve en coche y que le dan miedo a los bicis, ¿no? Que los ven y dicen, no, es que se te meten, es que de repente volteo y ya los tengo encima, y van por la derecha y van bien rápido, y el sentido contrario, y no sé qué. Realmente lo que a ellos les da miedo, o sea, pues imagínate a nosotros, ¿no? Ahora sí que si a ti te da miedo ver a un ciclista, ahora imagínate el miedo que nos da a nosotros como ciclistas ver un montón de automóviles, ¿no? Pero
pero no tengas miedo. O sea, yo creo que de verdad lo primero que tenemos que hacer, si es difícil, ¿no? Es difícil, para mí es muy, muy fácil decir, ay, no tengas miedo. Pues no, obviamente que no. Pero sí hay que, hay muchas estrategias para poder moverse en la ciudad seguro. Tengo 10 años moviéndome en bici y afortunadamente, y digo afortunadamente porque lamentablemente tengo muchos compañeros que sí les ha ido mal, pues nunca me ha pasado nada grave. No voy a decir que nunca me han hecho nada, que nunca me han aventado el coche, que nunca me he estado en peligro de que me pase algo, sí, muchas veces, pero creo que conduciéndote bien, ahora sí que pues, manejando lo más prudente posible, es seguro andar en bicicleta, es muy seguro. Pues, sí, de hecho, por ejemplo, yo conozco mucha gente que se mueve en bicicleta y como dices, recorren distancias más de 8 kilómetros, porque realmente no les gusta estar en el tráfico o esperar el transporte público que va muy lleno, ¿no? Todas esas cosas, pues, las hacen ir a utilizar la bici como modo de transporte y que también les gusta la experiencia, ¿no? Pero sobre lo que mencionas del miedo, por eso yo creo que es bien importante la infraestructura ciclista, ¿no? Que nos permita sentirnos seguros, porque ahorita, por ejemplo, hay muchos carriles marcados, por ejemplo, el de Insurgentes o en las colonias de la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Que si bien están marcados los carriles, pues siempre te encuentras ahí los coches. Hace poquito hubo un accidente que un motociclista se metió a ese carril y chocó con un ciclista. Entonces, yo creo que pues una forma de generar esa seguridad a las personas que no utilizamos la bici como modo de transporte, pero que tenemos la intención, pues sería la inversión en este tipo de infraestructura, que realmente haya una segregación física y no solamente que esté pintado en la banqueta, ¿no? Porque ahí, pues, si está pintadito muy bonito, pero pues los coches pueden pasar sin ningún problema, ¿no? Sí, en efecto, o sea, sí es un problema definitivamente de infraestructura, pero también es un problema de cultura, de conciencia, Sí. porque pues si la gente es, digo, no conozco muchas ciudades europeas, pero no siempre, no siempre existe esta delimitación y ojo, o sea, yo estoy completamente a favor de las ciclovías. Creo que la razón, perdón, entre más ciclovías haya, más personas se van a animar a subirse en la bicicleta. Pero hay calles en las que no es posible que haya, ¿cómo se llama? Que haya ciclovías. Bueno, no quiero decir imposible, porque todo es posible, pero no sé, calles secundarias en donde solo cabe un coche, pues esa fuerza que tengamos que convivir y tenemos que aprender a convivir y lo que tiene que haber es una pacificación de los espacios. Tiene que haber una reducción en las velocidades máximas permitidas en las calles y definitivamente tiene que haber cultura. Y sí digo cultura, ya sé que es lo más choteado porque créeme que lo que más nos dicen a nosotros los ciclistas es ¿y cómo ruedas si en la Ciudad de México no hay cultura? No, y es que no solo no hay cultura, no hay cortesía, no hay respeto, no hay educación, no hay empatía, no hay responsabilidad, no hay conciencia, o sea, no hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, para mí, yo de verdad, para mí el reglamento de tránsito y todos estos, y la educación vial, te la deberían de dar en Kinder 1, así, yo te puedo asegurar que el chavito que está ahí en la fotografía, bueno, en todas las fotografías, sí, crecen con esta conciencia de que se mueven en bici y de que ellos, cuando el día que se suban a un coche, van a saber que no pueden andar a 80 kilómetros por hora a 50 centímetros de un ciclista. Entonces, es una conciencia que se tiene que crear desde chiquititos y no esperar a que seas grande, que te quieras subir a la bici y que ya tienes miedo, o sea, como tú dices, ¿no? Yo tengo 30 años, pero me da pavor subirme a una bicicleta porque me van a atropellar. Sí, completamente de acuerdo. Y yo creo que un punto importante, tanto en la movilidad como en todo el desarrollo urbano, en el urbanismo, yo creo que debería haber como es una culturización de la ciudadanía por saber cómo son las ciudades y cómo queremos que sean, ¿no? O sea, realmente, si el gobierno está haciendo cosas para movernos hacia una movilidad sustentable,
pero si los chiquitos siguen teniendo en su mente de que no, yo cuando sea grande quiero tener un coche y esto, o sea, como la aspiración, pues nada va a cambiar, ¿no? Claro. Entonces, sí, estoy súper de acuerdo contigo que se debe trabajar también, creo que de la parte del gobierno, de también hacer políticas educativas sobre movilidad. No, incluso fíjate, diste un ejemplo muy bueno, ¿no? El coche es un bien completamente aspiracional. Desde chiquito te venden la idea de que tienes que tener un coche y que entre mejor coche tengas, más exitoso eres, ¿no? Y es un poco como el alcohol. O sea, antes tú veías hace mucho que no veo tele, pero creo que ya está prohibido los anuncios de alcohol, o al menos que la gente esté tomando alcohol, y lo mismo con los cigarros. Yo creo que a la larga deben de prohibir los anuncios de coches. O sea, de verdad, no generan nada bueno para la sociedad. Y digo nada bueno porque no generan nada bueno. Incluso son, ¿cómo se dice? Cuando una persona es como más que otra, se me fue la palabra. ¿Clasista? Ándale, es clasista. De verdad, tener un coche es clasista. Sí. Y te voy a poner un ejemplo muy, muy vago que a mí me pasó hace poquito. Sí tengo coche, a veces me muevo en coche porque cuando voy con la familia y eso, trato de usarlo lo menos posible, pero sí tengo coche. Y un día iba yo en mi coche y se me paró al lado un coche igual a mi coche. Y volteé y dije, pues él y yo somos iguales, ¿no? Pues tenemos el mismo coche. Y eso no me pasa en la bici, porque cuando se me para, por ejemplo, voy en mi coche y se me para al lado un Mercedes, porque yo no tengo un Mercedes, digo, no, pues este cuate es más que yo. Y no es que sea más que yo, es que trae un coche más caro, que probablemente ni es de él, que probablemente él lo está pagando, que probablemente es el chofer, pero en nuestro inconsciente ya asociamos a la persona con el coche, cosa que no me pasa en la bici, porque cuando voy en mi bici y se me para al lado otro ciclista, no importa la bici que traiga, volteo y digo, pues este cuate es ciclista igual que yo, y se me pare en la bici, que se me pare. Entonces, y no me pasa eso en el coche porque no volteo y digo, este güey va en coche igual que yo. No. En el coche, en automático, volteas y ves así de, a ver qué coche es. No, sí, este güey es más que yo. O sea, no. Entonces, yo creo que a la larga tienen que prohibir los anuncios de automóviles en la tele y en todos lados. Es clasista y no sirven para nada. ¿Y si crees que son plaga? Yo digo que son plaga, ¿eh? O sea, yo también tengo coche. Yo también tengo coche, pero también estoy en la misma disyuntiva. Son una plaga, y lo peor del caso es que es una plaga que a la larga, o sea, contamina, es caro, se deprecia y a la larga no sirve para nada. Una bicicleta, o sea, la vida útil de una bicicleta, no sé cuál sea, pero conozco muchas personas que tienen bicicletas 1965 y muy probablemente dándole un mantenimiento adecuado, yo creo que una bicicleta le puede durar toda la vida. Digo, algunas serán más pesadas que otras, pero la vida útil de un auto, por favor, o sea, ¿de cuánto es? Lo terminas de pagar y ya vale menos del 50% de lo que te costó. Sí. ¿De verdad? Y luego chatarrízalos. Y luego siguen contaminando. Y luego ya no sabes ni qué hacer con ellos porque pues toda la chatarra que haces con ella, o sea, es una plaga que tenemos que terminar con ella, o tenemos que, meterle control. Que controlarlos. Sí. Contrólenlos, por favor. Sí, porque, o sea, si todo el mundo tuviera coche, sería imposible, ¿no? Circular en la ciudad. Claro. O sea, no cabemos, no cabe, ¿no? O sea, imagínate, ¿cómo se llama? El índice de ocupación por coche es de 1.2 o 1.3% de personas por auto, corríjanme si me equivoco. Fíjate, si vamos a quitar a los niños, somos 20 millones de habitantes, creo, en el Valle de México. No sé, vamos a suponer que el 60% de los somos adultos. ¿Cuánto es? 2 por 6, 12 millones. Si 12 millones de personas, quítale el 0.8, no sé, 10 millones de personas, de coches. ¿Dónde los metes? No hay manera. Si así ya no cabemos. Y creo que el parque vehicular creo que es de 3.8, Natalia. No recuerdo. Según yo, el parque vehicular es más o menos de 3.8 millones de autos. ¿En la ciudad o en...? Si fueran 10. O sea, no manches, no sé a dónde. Sí. Y aparte, quítale eso, que no tienen dónde guardarlos, que se los compran y ahora exigen que ¿cómo se llama?
que el Estado les dé un lugar donde los puedan guardar. Sí, además todo eso es un tema, ¿no? Como la privatización del espacio público justo por querer tener dónde estacionarte, de que vas a las colonias, bueno, que vas a visitar a un amigo, ¿no? Y entonces quieres estacionar tu coche, pero igual ya están los bienes que ahí tienen sus botecitos, entonces, bueno, o sea, digo, la calle es espacio público, pues como que nadie tendría por qué apropiarse de ese espacio, ¿no? Que igual el automóvil está ahí utilizando un espacio público que debería ser colectivo, pero también como que luego me pregunto, porque ahorita me acordé que últimamente voy mucho a la colonia Roma. ¿A la colonia qué, perdón? A la colonia Roma. Ah, ok. Y entonces, justo para evitar los parquímetros de la colonia Roma Norte, me estaciono en Roma Sur, abajito de la calle Álvaro Obregón. Y entonces, pues yo llego temprano ahí para estacionarme, pero también busco lugar y en todos lados están los botecitos, así, ¿no? De que no sé si los ponen los vecinos que viven ahí o los viene. Y digo, bueno, o sea, y aquí como comentario de automovilista, porque es como, bueno, pues la calle es de todos, ¿no? Pues yo me debería poder estacionar donde yo quiera, pero pues también no sé qué institución, qué organización, pues está como captando esas ganancias, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo estoy súper de acuerdo con los parquímetros, como decimos, ahí es espacio público, entonces, pues deberíamos tener la oportunidad de ahí generar, bueno, recabar recursos para después invertirlos en transporte público o en la mejora de vialidades, no sé, en otras cosas, ¿no? Pero, pues, quién sabe dónde está quedando ese dinero. Y ya termino mi comentario de automovilista. Automovilista quejoso. Ajá. Pero justamente es curioso porque yo, o sea, hace poquito empecé a utilizar el automóvil y creo que esto también me ha dado como una visión de entender esa parte, porque también como comentabas que los automovilistas dicen que tienen miedo de los ciclistas. A mí me ha pasado porque en un par de ocasiones casi atropello a alguien y eso pues sí me ha dado mucho miedo porque la verdad yo me considero una automovilista como responsable, como muy prudente y de pronto sí me ha tocado de que ciclistas se dan la vuelta así en sentido contrario y ya casi me los llevo con el coche y digo, ¡ah! O sea, no les estoy echando la culpa ni nada, pero es como me tengo mucho miedo que los generan, porque más, o sea, miedo a causar un daño, ¿no? Porque de hecho la principal causa de muerte en la infancia, en los infantes, es por muertes viales. Y yo creo que eso también es un punto bien importante en la seguridad vial, que como decías antes, el limitar la velocidad me parece bien importante, ¿no? Hay como un gráfico que dice, si un coche va a 30 kilómetros por hora y se atropella a alguien, como que la probabilidad de que sobreviva la persona es del 70%. Y si aumenta la velocidad a 60 kilómetros por hora y atropella a alguien, ya, o sea, es casi 100% seguro de que la persona fallezca, ¿no? Entonces, pues esas regulaciones para generar espacios seguros también me parecen bien importantes. Pero es que además no se respeta, ¿no? O sea, porque aquí en la Ciudad de México, no sé, pero pues tú sacas licencia para conducir una máquina de 1 tonelada, simplemente formándote y pagando y ya. O sea, nada más, no hay examen de manejo, hay personas, tengo una vecina aquí enfrente a la cual me cae muy bien y la respeto mucho como persona, pero tiene 90 años y conduce su auto y yo digo, hasta me espero, digo, voy a salir en la bici, me espero a que se vaya y la hago ya, me voy yo porque no va a ser que me encuentre en su camino, ¿no? Sí, tienes toda, o sea, ese es uno de los grandes desaciertos que tiene este gobierno en particular, ¿no? Bueno, y creo que de muchos atrás, pero no sé, yo desde que tengo licencia nunca hice un examen. No, no ha habido, entonces, hace muchos, desde los 80 desapareció el examen fíjate, porque era de corrupción, lo cual sí es cierto, o sea, lo cual es que para pasar el examen pues pagabas, ¿no? Pero no hay examen, o sea, a la gente le dan la licencia y ya. No, fácil. Y fíjate que contrasta mucho con otras, no voy a decir ciudades, porque creo que en algunas ciudades de México sí hacen examen,
pero haces un examen que casi de opción múltiple y si te equivocas no pasa nada. Pero en otros países, obtener la licencia es, o sea, de verdad es muy, pero muy, muy complicado. O sea, es toda, o sea, en serio, es toda una odisea y conoces a 1000 personas que no, yo no manejo porque no tengo licencia, porque nunca he pasado el examen, porque me equivoqué en el teórico, me equivoqué en el práctico, porque no me estacioné bien. Tienes que tomar cursos carísimos y de verdad es muy complicado que la gente tenga licencia, que además no la necesitan porque sus sistemas de transporte pues son muy eficientes, ¿no? Pero aquí en México pues ni tenemos transporte eficiente, ni la gente siquiera tiene la más mínima noción del reglamento de tránsito. Así te lo digo, ¿eh? De verdad, tú le preguntas, y no solo a las personas, lo más triste de todo, bueno, no solo a los automovilistas, lo más triste de todo es que ni siquiera quienes son los encargados de hacer cumplir el reglamento de tránsito tienen idea del reglamento. Y esto lo hicimos en la biciescuela, le preguntamos una vez al director de tránsito de nuestro municipio, oiga, ¿y usted qué opina de la pirámide de movilidad? Puso una cara así de la pirámide de movilidad. Está bien, ¿no? Sí, está bien. Así, y yo, híjole, a ver, ¿sí conoce usted la pirámide de movilidad? Ah, mira, está la pirámide de movilidad. No, pues sí, está bien. O sea, no tiene ni idea. O sea, ni idea. Entonces, de verdad, y hace poquito hice un video sobre la pirámide de movilidad y la gente así de, claro, los coches hasta abajo, ¿no? Mira qué chistosos. ¿Cómo es posible que mejor los transportes de carga estén arriba de los coches? Pues esos qué, no sé qué, o sea, bueno, al rato van a decir que no hay banquetas porque los peatones no pagan impuestos, ¿no? Pues cuando paguen tenencia les ponen banquetas. Es increíble el desconocimiento, tanto del reglamento de tránsito por parte de los automovilistas, como por parte de los mismos encargados de hacer valer el reglamento de tránsito. Solo saben así, y de veras porque ya es mucho, que el rojo es alto, y que el amarillo es acelérele más, y que el verde es vete tranquilo. Porque de verdad, así funciona. Así funciona y así ha funcionado históricamente. Y el golpe avisa, y si atropellas a alguien mejor, pélate, porque sin mantenerlo toda tu vida está cañón. O sea, esa es la idiosincrasia de las personas que manejan aquí. De los cochistas. De los cochistas, precisamente de los cochistas. Sí. Mucha gente, es increíble, pero mucha gente sigue pensando que la vuelta a derecha es continua. O sea, te lo juro, ¿eh? Y no gente grande que se quedó con esa idea, sino muchas personas jóvenes así los besan. Esa derecha es continua. Entonces, güey, no, la derecha dejó de ser continua hace muchos años. Sí. Y no, desconocimiento total. Pero claro, en esta ciudad no te dice nadie nada, ¿no? Volvemos nuevamente a la política. Es muy poco rentable estar multando a la gente porque genera una sensación de corrupción y o sea, no hay que multar a la gente. De verdad no hay que multar a la gente porque pobrecitos, pues mucha gente, cuando no sé si recuerdan, porque no tiene mucho, cuando fueron las fotomultas, ¿no? Sí. O sea, la gente estaba realmente enojada por las fotomultas. Es que me llegó una multa a mi casa y bueno, pues te llegó una multa porque pues no creo que te hayas conducido no, pues si yo nada más pisé 1 metro la rayita peatonal, ya por eso me multaron. Pues sí, o sea, funcionaba, la verdad la gente estaba medio friqueada. Pero llega una persona que te promete quitar las fotomultas y ¿qué pasa? Gana, ¿no? Y ahora las tiene que quitar, y las tiene que quitar ahora, y aunque es un problema para todos que las haya quitado, ¿no? Claro, es un problema para todos que las haya quitado, pero ¿qué tal? Ganó el argumento, y yo te puedo apostar que uno de los argumentos que hizo que Claudia Sheinbaum ganara fue su promesa de quitar las fotomultas, porque atentaban contra la economía familiar. O sea, y esta idea se la sembró, no solo se la sembró a las personas que manejaban, sino a los que no manejaban. Sí. ¿No? Así se los ganó. O sea, sí, no, pobres. Imagínate que te multen por pisar una raya peatonal, no, pobre, o sea, pobre gente, de verdad.
Entonces, triste, pero política al fin y al cabo. Natalia, ¿cómo ves? ¿Quieres comentar algo de este tema de la pirámide de movilidad? Que también debería ser aplicable para las políticas públicas. No solo es una preferencia de paso, ¿no? Debería ser aplicable para las políticas públicas. Es decir, ¿en qué nos vamos a gastar el dinero primero? Ah, pues en primero en los peatones, luego en los ciclistas y automóviles no motorizados y así como está la pirámide. Yo creo, ¿no? No sé. Sí, claro, completamente. Ahorita estamos diciendo, ¿no? En esta pirámide de movilidad, pues está hasta abajo el automóvil, pero el recurso se utiliza para la infraestructura de los automóviles, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Y sí, ahí yo creo que también en la parte de los ciclistas, ahí veo como un personajito que tiene como su triciclo. Y Sí. yo creo que también es bien importante como saber que no solo nos movemos en bici como individualmente, sino que también es un transporte público, ¿no? Por ejemplo, los bicitaxis. Y también hay mucha gente que utiliza la bici como para distribución de mercancías, ¿no? Entonces también tener claro esas diferentes usos que le damos a la bici, porque no solo es de que estás moviendo a una persona, ¿no? Sino que también se están realizando otro tipo de actividades con ese modo de transporte. Y yo creo que también un punto importante sobre el transporte público, estaba checando ahorita la encuesta de origen y destino, y sí, la mayoría de la población utiliza el transporte público, pero de los tipos de transporte público, el que se utiliza más son los microbuses, ¿no? Y yo creo que ahí también hay pues un gran reto, porque El más jodido. desde hace muchos años se ha intentado regular ese tema de los microbuses, pero siguen siendo un gremio súper fuerte y que no da chance como de muchos cambios. Entonces, pues si bien pues el metro o el BRT, que es el Metrobús, son transporte público masivo, pues para llegar a ese transporte público masivo siempre necesitamos la combi o el microbús, ¿no? Y como que siempre ha habido un rezago en ese tipo de transporte público. Claro. Vicereportera, ¿tú quieres decir algo del tema del transporte público? Lo hemos tocado como por encima, porque el tema del transporte público es un tema choncho, porque al final es el más indigno y es el que debería ser el mejor. Hace rato puse una imagen de en Japón cómo es el metro, y dices, bueno, pero sí hay diferencias en México, ¿no? Algunas Japón. cuantas. No, es increíble. No, digo, ya lo había comentado, ¿no? Sí es el transporte público eficiente, pues ha demostrado mucho, ¿no? Tal es el caso del Metrobús. Creo que yo en lo personal hice mi tesis sobre la primera línea de Metrobús hace muchos años. Y yo recuerdo perfectamente Insurgentes, cuando empezaban a hacer el Metrobús y cómo la gente se súper enojó y cómo Sí. los comercios y los restaurantes, no, ¿dónde vamos ahorita a los ballet parking? ¿Cómo van a llegar las personas a nuestros restaurantes? Quiebra masiva, así, ¿no? La ciudad se va a ir al hoyo. No inventes, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha hecho Metrobús por Insurgentes no solamente fue ordenarla, sino la llevó para arriba. O sea, ya no se ve el mugrero y el cochinero que se ve, el tráfico se sigue viendo, pero no el cochinero de ver un camión de la ruta no sé qué, un pecero, y luego un taxi, y luego no sé qué, y luego los de los ballets haciendo un estacionamiento en sus carriles, ¿no? Y lo mismo pasa con la ciclovía, cuando metieron la ciclovía, pues lo mismo. Todos a la quiebra, ruina, dolor, pena, ya sabes. ¿Y cuál? O sea, resulta que ahora la gente llega en bicicleta a los restaurantes, que hay estudios que demuestran que cuando la gente puede, cuando se destina más espacio a las personas, no a los coches, los comercios venden más, los restaurantes tienen más gente. Entonces, o sea, las cosas están probadas, o sea, los números están probados. Entonces, no hay mucho
mucho que pensarle, la verdad. O sea, no estamos inventando el hilo negro. Ahí están y solamente hay que echarle ganas para seguir incentivando esto. Una pregunta, a ver, ¿no creen ustedes que hasta en la aplicación del recurso público se es clasista, incluso con el tema de las bicicletas? Yo por ahí veía un dato el, que era el veintitantos por ciento de la población de ciclistas se concentraba en Iztapalapa, donde no hay infraestructura ciclista. Tú ponías un meme cuando se hizo el tema de la división del voto entre Poniente y Oriente, que decía, en el poniente están las ciclovías y en el oriente están los ciclistas, Están ¿no? los ciclistas, sí, así es. Pero ¿no creen o sea, incluso los gobiernos también han promovido esta fase clasista, esta política clasista de acá las ciclovías, porque acá está bonito, y acá, pues no, ni madres. Oye, pero en Iztapalapa mucha gente se mueve en bicicleta, y no solo para moverse, digamos, como ciclistas urbanos propiamente, sino más bien incluso cosas de trabajo, ¿no? Sí, Sí, ¿no? totalmente. Sí, es clasismo por parte de los, ¿cómo se llama? De ¿Gobiernos? de los gobiernos, Sí. definitivamente. Y no sé, digo, sí me atrevería o sea, voy a decir algo bien feo, pero híjole, yo creo que la gente de Iztapalapa pues, es aguerrida, o sea, se mueve sin ciclovías, ¿no? O sea, no es para ellos un impedimento el hecho de que no haya una ciclovía para no moverse en bicicleta, porque no es opcional. O sea, para ellos moverse en bici es lo normal, nacen en bici, se mueven en bici desde siempre, sus papás les enseñaron a moverse en bici, en Tláhuac la gente se mueve en bicitaxis, entonces no es como que digas, ay, es opción, o sea, no es opción, o sea, me tengo que mover porque si no, no me muevo. Entonces, y acá sí de alguna manera es, si no les pones ciclovías, no se mueven en bici. O sea, en serio, entonces, pues vamos a ponerle ciclovías acá sí es opcional, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer eso. Pero bueno, digo, se ha visto desde siempre, no van a poner en la Roma, ¿no? No van a poner un metro elevado, Sí. se va a ver feo. Sí. Lo feo ponlo en donde está feo, ¿no? O sea, la política es clasista, siempre, Sí. lamentablemente y tristemente. Bueno, Natalia, pues ya nos vamos despidiendo, pero tú, ¿cuál sería tu opinión qué debemos hacer como para mejorar como la primera pregunta, ¿no? ¿Cuál es el tipo de movilidad que tendríamos que aspirar en las ciudades? Pues yo creo que debemos aspirar completamente a una movilidad sostenible, sustentable, ¿no? O sea, apostar por los modos de transporte no motorizados, las bicis, patines, patinetas, transporte público, o sea, bicitaxis, este, el transporte público también, ¿no? Porque hay viajes que no se pueden realizar en transporte no motorizado, pero, digamos, apostarle también al transporte público y darle mantenimiento y hacerlo de calidad y eficiente para que realmente haya una alternativa, ¿no? Perdón, y que la gente que utilice el automóvil diga, bueno, o sea, la neta me conviene más dejar el coche y utilizar el transporte público, moverme en bici. Y como decía, yo creo que también es bien importante pues trabajarlo también con políticas de otro tipo, ¿no? O sea, a lo mejor con todo esto de la pandemia, pues nos dimos cuenta que algunos trabajos se pueden realizar desde casa, que no es necesario ir a una oficina a trabajarlo, ¿no? Entonces, pues también con el tema de home office, pues se pueden reducir viajes que no son necesarios, entonces ahí reduces pues la gente que utiliza el transporte público, reduces tráficos, también hacer políticas de vivienda que permitan como vivir cerca de donde trabajas o donde estudias. Entonces yo creo que no sé, la movilidad es un reto tan grande y yo creo que hay que abordarlo de diferentes formas, pero definitivamente apostarle por una ciudad sostenible y no tan expansiva. Sería Eh, eso. Bici reportera, ¿le fue mal a la Yus?
¿Tú crees que le fue mal a la Yus? La ha ido en feria. La Yus, para quien no lo sepa, Andrés Layuz, el secretario de Movilidad, que además promovía mucho el- La el- bicicleta. la bicicleta Él y sí era un activista de la bicicleta, para que veas. sí, ese era un activista y llegó al gobierno y ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Fíjate, yo creo que no es que lo haya hecho tan mal, pero sí le ha ido muy mal, o más bien, o lo que ha hecho no ha estado bien y por eso le ha ido tan mal. Este, sí le ha ido muy mal, bueno, yo creo, ¿no? No sé, yo la verdad todas las veces que lo he visto y me lo he encontrado muchas veces, siempre lo veo en su bicicleta. Ha hecho cosas, pero las ha hecho mal. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Que yo creo que todo debe de llevar un acompañamiento y lo que hagas, pues tiene que estar bien hecho. Por ejemplo, la ciclovía insurgentes, ¿no? O sea, ya la hiciste, está bien. O sea, se ha incrementado el flujo de ciclistas en un 200%. Pero ¿cómo la hiciste? Es una porquería, ¿no? O sea, la verdad, hoy la ves y dices, o sea, ya está provocando más accidentes que antes. Nos ha confrontado mucho con los automovilistas y eso no está bien, porque no sé, creo que ha generado como un conflicto entre cochistas contra ciclistas, ciclistas contra motociclistas, motociclistas contra cochistas, o sea, nos ha metido como a todos en un conflicto porque no le ha faltado esta parte de mediática, de establecer y realmente decirle a las personas los beneficios que tiene el hecho de que se implementen ciclovías y no solamente llegar y por aquí ha pasado una ciclovía, ¿no? Porque pues toda la gente se enoja y no explicas realmente cómo es. Y luego lo hace a la inversa porque en lugar de enseñar a manejar a los que atropellan y a los que matan y a los que traen un arma de 1 tonelada, nos pone a nosotros a regalarnos flyers de cómo conducir bicicleta de manera segura. O sea, entonces, pues, o sea, como que hay ciertas, no encuentro, ¿cómo dicen? No encuentro encuentro muchas fallas en su lógica, pero ahora también tengo mi otra parte porque Ujú. afortunadamente sí conozco muchas ciudades y como la Ciudad de México, al menos con la infraestructura que tiene la Ciudad de México, somos pocas ciudades, al menos aquí en México. Entonces, o sea, bien porque sí vamos por buen camino, pero mal porque el camino no está siendo trazado correctamente. Sí, sí, yo también. Y también creo que le cuesta mucho trabajo decirle a su jefa que no. O sea, hay un caos, hay una anarquía de los. Es como ahorita como la purga de los autos. Se estacionan en doble, en triple fila, no hay multas, no se quieren meter con ellos. Y entonces Sí, todo lo que se fíjate que había sí me faltó avanzado decirlo, ya. ¿no? O Sí. sea, hablé nada más como de ciclismo porque siempre estoy pensando en ciclismo, pero tienes razón, o sea, lo ha hecho muy mal en cuanto a automóviles se refiere, ¿no? O sea, el quitar las multas, el dejar que todo el mundo haga lo que sea, el quitar las grúas, o sea, no manches, el tache más malo que tuvo la Yus en esta administración fue quitar las grúas. A lo que más miedo le tenían los cochistas, ¿a qué era? A las A la grúas. O grúa, sea, a la nadie le grúa. daba miedo que lo multaran por usar el celular mientras maneja. Pero nadie se estacionaba en una de bomberos, en una de raya peatonal o en una de, ¿cómo se llama? En una rampa de minusválidos, porque ahí sí, no, hombre, te lleva la grúa. Pero ahora que no hay grúas, pues ya, vale gorro. O sea, pues se estacionan así, así meten el coche a la sala. No importa, o sea, están cañones. Es que sí es todo un tema, ¿eh? También las grúas, yo creo que yo no entendía muchas cosas de las grúas, como por ejemplo que te multaran por estacionarte al revés y no te multaran por invadir la banqueta, ¿no? O sea, que te llevara la grúa por estacionarte al revés y no por invadir la banqueta. O sea, son cosas que también no tenían como mucha Sí, no lógica. tengo mucha lógica. No tenían mucha lógica. Pero bueno, ya nos tenemos que despedir. Vicereportera, muchas gracias por acompañarnos. ¿Dónde te pueden seguir? Eh, Me pueden seguir por todos lados como vicereportera. así búsquenla. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo YouTube, que mi canal de YouTube es bastante mal alimentado, está muy pobre, pero algún día tendrá, prometo, contenido. Y tengo TikTok y ya. Y y bueno, pues aquí lo que estamos tratando de hacer es estos conversatorios para que después la banda se pueda
interesar en la formación del partido. Entonces, en algún tiempo no muy lejano te invitaremos a formar parte del partido. Ya tú decides si sí o si no y dices, Va, encantada. ¿no? Y dices, a ver, pero quiero ver estos temas. Ah, no, pues sí están. Ay, mira, si hacen caso acá, sí están en la misma lógica. Ese es el chiste. Prometo no solamente hablar de bicicletas. Está bien, está muy bien. Hay muchos temas aquí de los cuales hemos hablado. Natalia, ¿dónde te pueden seguir, Natalia? Pues en mi Twitter estoy como Nat Contreras con 3 con número AS. Y pues ahí estoy como compartiendo cosillas de urbanismo, de ciudad, también como diferentes temas. Entonces, pues si quieren darse una vuelta por ahí, pues por ahí me encuentran. Perfecto. ¿Nat Contreras 3? Ajá. Nat con 3 con número AS. A ver, espérame. Nat con 3 Igual con voy a número cambiarlo. y luego AS. Ah, ya te vi. Ahí Ya está. te voy a dar. Ya te voy a dar te di follow. un respectivo follow. Muy bien, excelente. Pues Natalia, muchas gracias y yo creo que te vamos a seguir llamando acá, que nos ayudes, a que nos des ruta, pero pero ya ahorita te vamos a dejar descansar porque creo que llevas como 3 programas seguidos que te hemos, en mi gala ese fue el que más estuvo cañón, ¿no? Sí, estuvo intenso. Creo que me cuesta trabajo divagar. Soy como una persona como más así de que temas de cómo hablamos, de dónde y qué podemos hacer. Creo que es un mal de la carrera, como que siempre queremos aterrizar cosas en propuestas o algo así. Entonces, Claro. pues yo creo que es bien importante seguir hablando de estos temas, ¿no? Al final, pues todas las decisiones políticas se ven reflejadas en el territorio y por tanto en la vida cotidiana de las personas. Entonces, tanto en movilidad como, no sé, bueno, un montón de temas, es bien importante platicarlo y como decíamos, que desde chiquitos todas las niñas, los niños sepan sus derechos de vivir en la ciudad y cómo todos juntos podemos hacer un mejor espacio, ¿no? Seguro, que podamos disfrutar. Exacto. Pues bueno, pues muchas gracias a las dos, muchas gracias a la banda que nos estuvo en vivo y vamos a subir este video al canal de OPF. Nada más que ya no, sí ya llegó la clave, pero llegó tarde, entonces dije, no, ya arrancamos aquí. Entonces en un ratito estará arriba ahí y ya para que toda la banda, pues ahí en sus comentarios nos digan qué onda. Pues Vale. si no hay otra cosa, pues detenemos la transmisión. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Bye.